Entonces, vemos que pues fue un motivo importante. Durante a fines del siglo XVIII, la situación en el Bajío se complicó muchísimo. Por un lado estuvieron las hambrunas tremendas que afectaron pues todo el centro de la Nueva España, por ejemplo en 1785 y 86, donde crisis agrícolas en donde los precios del maíz llegaron a cantidades exorbitantes y donde pues muchas personas realmente murieron de hambre. Esto se volvió a suscitar en 1809 y 1810, en donde simplemente el hambre debe haber impulsado a muchas personas a afiliarse al movimiento insurgente. Desde luego que estos movimientos, participar en la insurgencia, obviamente representaba un riesgo de vida, un riesgo de perder la situación que uno tenía. ¿Y cuándo arriesga uno la vida? Pues cuando la situación es tan difícil que es mejor arriesgarla que no hacerlo. Entonces, pues aparentemente pues el hambre fue otro de los móviles que impulsó a muchas personas a afiliarse. Los más perjudicados, ¿quiénes eran? No tanto los peones de las haciendas, porque las haciendas todavía a veces lograban en los graneros estos enormes que tenían guardar pues granos para los momentos difíciles, y el pago a los peones era en parte con un salario que generalmente era nada más el ajuste de una cuenta y en especie, es decir, se les daba una ración de maíz que recibían y que eso les garantizaba de alguna forma la sobrevivencia. Pero los jornaleros, los que no tenían, los que no estaban adscritos a la hacienda, los que nada más se les empleaba temporalmente, esos, por ejemplo, pues no tenían estas raciones garantizadas. Los arrendatarios, que en estas épocas de sequía extrema, por ejemplo, pues no tenían ningún recurso y la gente verdaderamente moría de hambre. Se sabe también que los salarios bajaron muchísimo en toda esta zona del Bajío en la época en la época a la que nos estamos refiriendo. Entonces, otros motivos que hemos encontrado han sido los conflictos con los funcionarios locales y regionales, conflictos por el pago, el cobro del tributo. Imagínense ustedes, los funcionarios españoles tasaban periódicamente a los pueblos y les asignaban tal cantidad de tributo. Pero ¿qué sucedía en la práctica, verdad? Muchas veces pasaba el tiempo, pasaba un año, pasaban 2 años, y entonces esas tasaciones que correspondían a la situación del pueblo en el momento que se hizo la tasación, pues ya no eran reales, y entonces muchas veces ya no correspondían porque ya el número de personas que vivían en el pueblo había disminuido, había decrecido, etcétera, y entonces pues había conflictos, ¿no? Los miembros del pueblo trataban de justificar el por qué no podían pagar todo lo que se les exigía, y los funcionarios pues muchas veces eran muy duros. También había conflictos con el clero. El clero, puesto que, y esto lo conocemos hasta hoy día, siempre pedía el diezmo, pedían obvenciones. Realmente el clero en el campo pues se mantenía de las personas que vivían en los pueblos, etcétera. Ellos no tenían generalmente ingresos procedentes de otro lado, y pues esto también daba lugar a muchos problemas. Pues había problemas internos de las comunidades, ¿no? Y internos porque ciertas facciones estaban en contra de otras, porque alguno de los líderes pues no estaba
conforme con otro. Parece que durante los días de Todos los Santos y días de Muertos con frecuencia surgían disturbios gracias a los elementos del orgullo nacional, de la veneración de los antepasados, entre otros. Aparentemente, otro móvil fue la figura de Hidalgo. Hidalgo se hizo muy popular poco tiempo después de su muerte. Realmente se convirtió desde entonces en una bandera de lucha. Y el hecho de que su estandarte tuviera la imagen de la guadalupana, yo creo que ayudó muchísimo a legitimar el movimiento. Para muchos, muchos creían realmente que la Virgen apoyaba a los pobres y a los oprimidos en contra de los ricos y que favorecía la causa insurgente. Entonces, el hacer algo en nombre de la Virgen, creo que también para muchos fue una manera de legitimar su participación. Y bueno, pues creo que también había ciertas razones personales de vandalismo, ¿no? De que el pertenecer a la insurgencia hacía posible saquear las propiedades de los realistas, meterse a las haciendas, escapar de la justicia, era tal vez otro punto de vista, el tener otro medio de vida. En síntesis, fueron motivaciones culturales, sociales y económicas las que impulsaron a los indios a participar en la lucha. En el caso de tratarse de asuntos políticos, estos fueron de carácter meramente local. El espectro político de los pueblos indígenas se limitaba a la vida comunal y a los acuerdos o diferencias que tenían con los pueblos vecinos y, como decía yo, con las instancias, con los clérigos, con las haciendas, etcétera. Los indígenas carecían de una conciencia política más amplia. No tenían una percepción clara del régimen nuevohispano ni compartían la identidad territorial de los criollos. Nos hemos dado cuenta que los criollos, o muchos de ellos por lo menos, ya tenían un concepto de identidad territorial. No estaban pensando en nuestro territorio como México. México era simplemente la ciudad, pero tampoco lo pensaban en términos de Nueva España, porque Nueva España tenía en el vocablo en sí el concepto de que era parte de España, como realmente el régimen lo manejaba, ¿no? El gobierno virreinal, los funcionarios hablaban de que era todo era España, la vieja España y la nueva España.